Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a visitar la ciudad de Hamburgo, pero ¿qué tiene que ver eso con la nutrición? Alejandra, te estás desviando de la temática del canal. Pues no, voy a tratar de ligar de alguna manera, de relacionar de alguna manera los monumentos históricos de la ciudad y la historia de la ciudad con enseñanzas que creo que os pueden ayudar relacionadas con la nutrición. A ver si lo consigo, a ver si consigo plasmar lo que tengo aquí en esta cabecita, que a veces es un poco difícil de llevar a la práctica. Y el primer reto del día de hoy va a ser hacerse un recorrido de supuestos 40 minutos según Google Maps en 20, porque llego tardísimo al Fritur. A ver si saco el patín y me voy volando. Es la versión económica y es con ladrillo y es arcilla de cuando estaban discutiendo de cómo le vamos a poner este estilo gótico pobre, no, gótico humilde, gótico báltico. Pero gótico báltico significa con ladrillo porque no hay dinero para importar. A mí me gustan mucho las iglesias de ladrillo, muy bueno. Vale, esa es nuestra primera parada, la iglesia de San Petri o iglesia de San Pedro para los que hablamos castellano español. Si os fijáis, tiene ladrillos más oscuros, y es que esta iglesia se quemó, la iglesia original se quemó repetidas veces, y lo que hicieron fue aprovechar algunos de esos ladrillos, y por eso hay algunos que están negros, porque son ladrillos quemados de la iglesia original, mezclados con ladrillos rojos, que serían los nuevos. Y os voy a contar una anécdota que ha contado la guía antes, y es que en una de las excursiones anteriores iba una mujer sevillana en el grupo, y cuando entraron dentro de la iglesia, claro, la mujer se sorprendió y le preguntó a la guía que a ver qué le había pasado a la iglesia por dentro, que la habían saqueado o algo le había pasado, porque no había nada por las paredes. Y es que esta iglesia de aquí no es una iglesia cristiana católica como las que acostumbramos a ver en España, es una iglesia evangélica luterana, y se ve que al señor Lutero, fundador de esta iglesia, no le hacía mucha gracia la ostentosidad y las cosas demasiado rimbombantes. Entonces, esta iglesia por dentro es, como digo, súper austera, no tiene un montón de retablos por todas las paredes, sino que está más bien pues todo diáfano, tipo loft. A ver si os la puedo enseñar un poquito por dentro. Y esto es lo que me va a llevar al primer tema nutricional que quiero tratar en el día de hoy. Ya veréis cómo hilo conceptos de una forma alucinante. Vale, a ver si os la puedo enseñar un poco por dentro para que veáis a lo que me refiero, siempre con el debido respeto para estas cosas. A ver. ¿Veis? Está como vacío todo. Bien, primer nutriconsejo del vídeo de hoy. ¿Qué podemos sacar en claro de la historia de la mujer sevillana en la iglesia luterana? Pues lo que yo quiero transmitiros en este primer mensaje es que no es necesario ser demasiado exagerado con nuestras acciones. A veces las cosas más sencillas son las que mejor funcionan, porque son las que más tiempo podemos mantener, que eso es al fin y al cabo la clave del éxito. Entonces, no pienses que tienes que complicar muchísimo las cosas para que funcionen. Si tú estás haciendo las cosas de forma sencilla, pasito a paso, cambiando pequeñas cosas cada día y te está funcionando, sigue con ello, adelante. No tienes por qué sofisticarlo todo mucho más si eso te va a complicar la existencia. No es necesario. Muchas veces queremos pues hacer lo mismo que hace X persona porque parece mucho más guay, más sofisticado. No, vamos a ver, tú tienes que hacer lo que seas capaz de sostener en el tiempo, y si es simple, mucho mejor, porque te va a resultar
mucho más fácil y va a ser una preocupación menos en tu día. Entonces, primera lección, simplifícalo todo al máximo, como hacía el señor Lutero. Y oye, que no te dejes llevar por la exageración, que el barroco pues ya es una época que quedó un poquito atrás, ¿no? Mirad, otra cosa interesante, en ese pico de ahí, que no sé cómo se llama la iglesia, empieza el Camino de Santiago alemán. 2.270 kilómetros que separan Hamburgo de Santiago. Sergio Peinado, atrévete con esto. Y ahora quiero ir a ese pico de ahí, que es la Filarmónica de Hamburgo, la filarmónica más cara de la historia de este planeta y probablemente de la historia de cualquier otro planeta. Ahora os contaré. Madre del amor hermoso, vaya pepino de edificio. Joder. No parece tan grande, pero es enorme. Y al parecer es la filarmónica con la mejor acústica del mundo. Puedes escuchar a una mariposa aletear desde la última fila del anfiteatro. Ahora vamos a ver cómo llego ahí. Supongo, es que esto está cerrado. No lo sé. Vale, he conseguido llegar. A ver si soy capaz de subir y desde arriba os cuento. A ver cómo vamos a relacionar este pedazo de edificio con la nutrición y el fitness. Todo es posible en los vídeos de Alejandra. Madre mía, estoy fatal. Vale, este majestuoso y casi insultante, diría yo, edificio es la Filarmónica del Elba o la Filarmónica de Hamburgo. Y os voy a contar un poquito la historia de este edificio. La cuestión, resumidamente, es que resulta que Hamburgo es una ciudad con mucha oferta musical, pero claro, nadie lo sabe. La gente cuando dices Hamburgo pues piensa en hamburguesas, en salchichas y en el Oktoberfest, o yo por lo menos. Entonces la ciudad necesitaba un emblema para que la caracterizase como tal, como una ciudad con mucha cultura musical. Igual que Sydney, por ejemplo, no está ni siquiera entre las 5 ciudades con más oferta musical, pero todo el mundo conoce la ópera de Sydney porque es un emblema como edificio. Entonces Hamburgo necesitaba el suyo propio y decidieron construir esta monstruosidad de edificio. Y digo monstruosidad de edificio porque construir esta estructura les ha costado a los alemanes sudor y lágrimas. Os voy a leer. El edificio debería haber estado listo en 2009, pero lo han terminado en 2017, así que echad cuentas. Por una parte, el tiempo que les ha llevado construirlo, mucho más del esperado. Y por otra parte, el dinero que se han dejado. El presupuesto inicial era de 77 millones de euros y, ojito, ojo, agarraos las tetas, al final ha costado 785 millones de euros construir este edificio, es decir, la obra se ha encarecido 10 veces más. Y nos ha explicado la guía estaba aquí leyéndolo para tenerlo más fresco y no mentiros con los datos, o sea, se ha encarecido 10 veces. Y nos estaba diciendo la guía turística que este edificio se ha pagado, por eso ha suscitado tantas críticas, porque se ha pagado gran parte de él con dinero público. Y es que los alemanes, la gente de Hamburgo, para sustentar este maravilloso edificio, pagan unos impuestos del 41%, que yo me he quedado flipando. Es decir, la mitad, más o menos la mitad de tu mes lo trabajas para el Estado. Y esto es lo que me va a hacer ligar este maravilloso edificio con el tema de la nutrición.
Nadie regala nada. Construir cosas grandes requiere de mucho esfuerzo. Igual que la filarmónica ha costado sudor y lágrimas a los alemanes, en el mundo de la estética corporal, de la nutrición, del fitness, pasa lo mismo. A veces queremos conseguir el cuerpo de otra persona sin haber valorado antes el esfuerzo que ha puesto esa persona en construir ese cuerpo. Y muchas veces, en este sentido, algo que hay que tener en cuenta es que no es oro todo lo que reluce. Igual ese cuerpo esconde pues una vida social inexistente, igual ese cuerpo esconde un problema con la alimentación, igual ese cuerpo esconde el uso de ciertas sustancias, qué sé yo. Pero que tengáis claro que nadie regala nada. Entonces, si te pones un objetivo, ten bien claro lo que hay que hacer y lo que hay que sacrificar para alcanzar ese objetivo. Es decir, si tú te has propuesto empezar una dieta, tienes que tener claro que hay cosas a las que vas a tener que renunciar seguramente, y no pasa nada, simplemente hay que hacer un ejercicio de honestidad con uno mismo y darse cuenta de que las cosas no caen del cielo y que al final quien quiere, como digo, resultados grandes tiene que poner mucho esfuerzo y también mucho tiempo. Si recordáis, la obra de la Filarmónica se alargó muchísimos años. En este mundo del fitness las cosas requieren muchísimo tiempo y mucho más si lo haces de forma natural. Así que, siguiente consejo, esfuerzo, tiempo y ser honesto con uno mismo, y bonus extra, no creerse nada de lo que veis por ahí, porque no es oro todo lo que reluce. E igual que esta estructura es muy bonita, pero ha costado Dios y ayuda a construirla. Con el físico pasa lo mismo. Hola gaviotas, ¿sabéis que sois gaviotas reidoras porque tenéis esa mancha en la cabeza? Alejandra, experta en ornitología, grado en ornitología y nutrición. Qué sobrada. No, pero en serio, las gaviotas que son más pequeñitas y tienen una manchita en la cabeza, no son gaviotas comunes, sino que se llaman gaviotas reidoras. Podéis escuchar el sonido que hacen, no tiene mucho misterio. ¡Hey! Siguiente enseñanza, aprende de tus errores. Los errores no son algo negativo que tengamos que rechazar o que tengamos que bloquear en nuestro subconsciente. Los errores son experiencias súper valiosas que nos van a servir para progresar y para no volver a cometer los mismos, si es que los tomamos como tal, si es que los tomamos como un aprendizaje. Si los tomamos como algo a bloquear, al final es eso, nunca estaremos aprendiendo de nuestros errores. Y esto, ¿qué tiene que ver con la ciudad? Pues como os dije en la otra, me voy a sentar aquí, como os dije en la otra iglesia, que os comentaba que se había quemado más de una vez, la ciudad en general se ha quemado más de una vez. Y esto sucedió porque digamos que la ciudad creció muy rápido. Entonces no estaba preparada para albergar a tanta población en tan poco tiempo, y lo que hicieron fue construir casas muy juntas, muy altas, pues igual que en Ámsterdam. No sé si habéis estado en Ámsterdam, son construcciones muy hacinadas y muy altas, y esto, claro, era un caldo de cultivo perfecto para los incendios. ¿Y qué pasó? Pues que en uno de ellos se quemó el 80% de la ciudad, pero los alemanes lo que decidieron fue reestructurar la ciudad desde cero. Vieron que eso era un error, que no podían seguir construyendo así, aprendieron de sus errores y reconstruyeron la ciudad desde cero con otra estructura mucho más ordenada y mucho más, pues digamos que la protegía mucho más de los incendios. Entonces, si tú eres una persona que está en la situación de que ya ha intentado muchas otras dietas antes sin éxito, no pienses que es que yo soy una persona que no puede hacer dieta, tengo muy poca fuerza de voluntad, bla bla bla. De eso nada. Todos podemos seguir una dieta, todos podemos cambiar nuestro estilo de vida. Lo que tenéis que hacer si estáis en esa situación es aprender de los errores del pasado. Es decir, simplemente
preguntaros qué ha fallado las veces anteriores que yo he intentado una dieta. Quizás ha sido mi forma, quizás ha sido falta de organización, quizás ha sido que mi ocio está excesivamente ligado a la comida y debería tratar de empezar por ahí, de buscar otro tipo de ocio un poco más saludable, qué sé yo. Cada uno sabe cuáles son los motivos por los cuales han fracasado las dietas anteriores o por los cuales ha fracasado pues el tratar de cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, en vuestra mano está analizar qué ha fallado las ocasiones anteriores para tratar de ponerle remedio esta vez, porque ya os digo que todos podemos hacerlo. Y con estas llegamos al siguiente punto, la iglesia destruida de San Nicolai, que nos va a servir para ilustrar la idea nutricional o el tip nutricional de que tienes que asumir la responsabilidad. Y vamos a rebobinar un poco atrás, conociendo primero cuál es la historia de esta iglesia. Pues esta es la iglesia de San Nicolás, que como os digo, lo que tiene de especial es que está destruida. De hecho, ahora mismo estamos en el interior de la iglesia. Esto sería pues el altar, pero como veis no hay techo ni nada. Estamos dentro de la iglesia, esa sería la puerta de entrada y nosotros estaríamos en el interior. Y lo que tiene especial, como os digo, es que está destruida. Vamos a girar aquí la cámara. ¿Por qué está destruida? Pues porque sufrió un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército inglés, de los ingleses, de los aliados. Y en ese bombardeo murieron más de 50.000 personas. Fue uno de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial con más muertos, con un índice de muertos más altos, ya que, como os dije, la gente vivía muy hacinada y lo que quisieron precisamente los aliados fue guardar la zona comercial donde no vivía nadie para poder aprovecharla, guardar la zona del puerto, pero a la zona donde vivían los civiles pues la arrasaron por completo. Y ahí hay un monumento, ahora os lo voy a enseñar, hay un monumento a todas estas víctimas del bombardeo, recordemos, por parte del ejército aliado de los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a verlo. Este es el monumento, como os digo, a las víctimas de aquel bombardeo. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el asumir responsabilidades, que era el consejo que encerraba este paisaje? Pues si os fijáis, aquí a mis espaldas hay una placa conmemorando también aquel día. Y en esa placa pone claramente que esa estatua que hemos visto antes está conmemorando a las víctimas, a los 50.000 muertos víctimas del nacionalsocialismo. Es decir, los alemanes en esa placa, bueno, las campanas, los alemanes en esa placa no están diciendo que esas 50.000 personas hayan muerto por culpa de los ingleses o por culpa del ejército aliado. No, están asumiendo su responsabilidad en la Segunda Guerra Mundial y están asumiendo que esas 50.000 personas murieron por culpa del nacionalsocialismo. Es muy fuerte que lo ponga así claramente, o a mí me lo parece, tal y como están las cosas en España. Bueno, es el consejo que encerraba este lugar, salvando las distancias entre la nutrición y la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Bueno, tomaos esto un poco en clave de humor, no pretendo ofender a nadie. Salvando las distancias, lo que os quiero transmitir es que cuando nosotros queremos cambiar nuestra forma de comer, cuando nosotros queremos cambiar nuestro estilo de vida, debemos asumir responsabilidades. Esto es muy, muy importante, porque si no, lo único que vamos a hacer es encontrar excusas, que si en mi casa se come muy mal, no puedo hacer esto porque tengo muy poco tiempo. Oye, asume la responsabilidad. De verdad no hay nada que tú puedas hacer para mejorar la situación. De verdad no puedes asumir la responsabilidad tú de ir a hacer la compra. De verdad no puedes asumir la responsabilidad tú de hacerte tu propia comida. Yo creo que normalmente, si nos paramos a analizarlo, siempre hay algo que está en nuestra mano que podemos hacer para mejorar la situación. Pero la cuestión
solución es tomar las riendas de la situación y asumir que la responsabilidad es solo nuestra y que nosotros tenemos la potestad de cambiar esa situación si es que esa situación nos está incomodando o nos está impidiendo alcanzar nuestros objetivos. Así que todo el mundo anotar en un papel qué cosas están fallando, qué cosas le están impidiendo cambiar su estilo de vida, anotadlas y después paraos un momento a analizar cuántas de esas cosas podéis controlar y cómo podríais hacer para meter esas cosas en vuestra zona de control para poder tomar la responsabilidad de ellas. Y ojito, con esto no quiero decir que todo, absolutamente todo, dependa de nosotros. Hay cosas que, pues por circunstancias de la vida, obviamente no van a estar en nuestra mano. Pero por esas cosas no nos tenemos que preocupar. Ya bastante tenemos con preocuparnos de cosas sobre las que sí que podemos influir, como para tener que llenar la cabeza también de cosas que no están en nuestra mano y que no tienen ningún tipo de solución por nuestra parte. No podemos intervenir en ellas. Entonces, haced ese ejercicio de reflexión, pero de verdad, siendo honestos con vosotros mismos. No digáis que hay cosas sobre las que no podéis influir, cuando si lo pensáis fríamente, igual algo sí que podríais hacer, ¿eh? Que nos conocemos. Guay, ¿eh? Bueno, pues aquí estoy, esta es la parte no tan guay de los viajes y de grabar vídeos y de hacer cosas para las redes sociales, y es que se me han acabado los datos. Socorro. Y el wifi del hostal va bastante mal, entonces estoy en el Apple Store a ver si saco ahora el ordenador y puedo... ¡Wow! A la mierda. Y puedo ponerme a... Bueno, acabo de liar la pardísima. Y puedo ponerme a descargar las fotos.